A ver, ahora sí. Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a la clase de hoy de puntajenacional.cl, lenguaje y comunicación. Ahora sí se escucha. Em, es nuestra clase número 32. No sé qué número es de las clases intensivas. Y hoy día el tema de nuestra clase es la lectura de textos líricos. Pero antes de entrar en materia, corresponde que se haga la pregunta habitual. ¿Desde dónde nos están viendo? Iquique, Quintero, Colina, Namekusei, Antofagasta, oh, Neburia, y Quilpué. Me preguntan si el HD me mejora, no sé, pues. Santiago, Temuco, nihilismo y su humor dulzón, su humor empalagosamente dulce. Dice que nos ves de Colina 2, Torre 4. Yoquita nos ves de Coquimbo, nos ven desde Quintero, Nigeria. ¿Será verdad que nos ven desde Nigeria? Desde el Cerro de Licia nos ven muchos muchachos. ¿Quién más? Gonzalo Andrés nos ve desde la habitación del tiempo, en la torre de Kamisama. Jesús 95 nos ve desde Quintero. Titirilquén, Valparaíso, Antofa, de todo Chile. Pueden ver cuántas personas hay conectadas porque la verdad es que yo no tengo acceso a esa información en este momento y me demoraría mucho si la empezara a buscar. Pero em, resulta claro que hay personas de todo Chile viendo esta clase. Cuestión que no deja de ser un motivo de orgullo para las personas que hemos trabajado en preparar este preuniversitario, para el equipo de streaming. Talca, locura oceánica, nos ve desde Talca. Ya. Chin, chin, chin. Como ya les he comentado anteriormente, contamos a nuestro favor con nuevas guías de lenguaje y comunicación, que son las cuales nos servirán de apoyo para las clases. Hoy día, como vamos a ver textos líricos, vamos a emplear la guía que está dispuesta para aquellos propósitos. Como les decía la otra vez, ahí estoy. Como les decía la otra vez, pueden acceder a nuestro material entrando, logueándose en Puntaje Nacional, entrando a la parte de materias y guías y buscar guía de contenidos 4, género lírico. Ah, no, es esta. Guía de contenido 2014,
Género lírico, admisión 2015. Y esta es la guía que emplearemos. Leamos el texto introductorio, pues nos va a llevar a algunos pocos elementos de contenidos que son relevantes. Como sabemos, los contenidos son menos relevantes que antes, sin embargo, siguen siendo algo relevante. Desde tiempos muy remotos, las personas han buscado expresar sus sentimientos y emociones. El género lírico agrupa las obras que, mediante un uso del lenguaje fundamentalmente connotativo, canalizan esta necesidad dando expresión estética a las más profundas inquietudes humanas. Recibe este nombre dado que en la antigua Grecia dichas composiciones se cantaban acompañadas por el instrumento musical conocido como lira. Ya, primero, ¿qué significa que el género lírico emplea un lenguaje fundamentalmente connotativo? ¿Qué me dicen sobre eso? Algunos dicen subjetivo, otros dicen que depende del contexto, otros que no usan la definición de la RAE, que puede tener sentidos distintos. Ya, lo connotativo es la variación de la palabra según el contexto. Entonces, ¿a qué se puede referir aquí cuando estamos hablando en el contexto de los textos líricos? ¿A qué podríamos referirnos con connotativo? ¿A qué se refieren las personas que hicieron esta guía cuando dicen que el género lírico agrupa obras que usan lenguaje que es fundamentalmente connotativo? Al lenguaje figurado, exactamente. Es decir, el texto lírico se caracteriza fundamentalmente porque la utilización del lenguaje abre el canal de la significación para no decir exactamente lo que se está diciendo, sino que se busca que el lenguaje pueda ser más rico en significaciones, tanto por razones fonéticas, por razones semánticas, por razones rítmicas, métricas. El lenguaje adquiere una dimensión estética, es decir, artística. Pues lo que se busca es expresar la interioridad humana, interioridad para la que muchas veces el lenguaje cotidiano, que es moneda de cambio del día a día, resulta insuficiente. Hay un teórico literario chileno que fue muy relevante en la década de los 60, que se llama Félix Martínez Bonatti, que decía que el punto máximo, digamos, del lenguaje lírico era la música, porque ya no precisaba del lenguaje. Para Octavio Paz, la condición lírica del lenguaje es cuando se desvincula de una utilidad. Para los formalistas rusos,
la función poética del lenguaje, el extrañamiento, aparecía cuando las palabras, las formaciones lingüísticas producían en el receptor la necesidad de volver a reflexionar sobre el lenguaje. Lo que tienen que ver todas estas definiciones entre sí es que suponen que para el lenguaje lírico tenemos que hacer que el lenguaje sea algo distinto de lo que usamos siempre. Por eso, la antipoesía de Parra sería en ese sentido antilírica, al menos en las intenciones de Parra. Si lo logró o no es materia de discusión. Pero una de las intenciones de Parra en la antipoesía, en su intento de construir la antipoesía, era precisamente sacar la escritura poética de estos márgenes de lo lírico y devolverla al lenguaje cotidiano. Si lo logró o no logró, o está bien o está mal que haga eso, ya será materia para la crítica literaria posterior, ¿cierto? Pero al menos ese era el afán que tenía Nicanor Parra. Quedando clara esta idea, seguimos. Para leer los textos líricos adecuadamente, debes manejar algunos conceptos básicos propios del género. Será de particular importancia que sepas caracterizar al hablante lírico, emisor ficticio de las obras poéticas, a partir de la actitud que asume frente al objeto poético, carmínica, apostrófica o enunciativa, puesto que a través de estas actitudes se asumen las distintas funciones lingüísticas. Ya. Hay que manejar conceptos básicos propios del género. Lo primero, el emisor ficticio, que cuando hablábamos de narrativa se llamaba narrador, en el caso de la lírica se llama hablante lírico o sujeto de la enunciación. En realidad el sujeto de la enunciación sirve para todos los enunciados, sean líricos, dramáticos, narrativos, etc. Pero el hablante lírico es en última instancia la voz a partir de la cual puede ser posible el acto de enunciación de la poesía. Y el hablante lírico asume una actitud. Esta actitud se asume en torno al objeto poético, o sea, es la relación entre el hablante y el objeto poético la que determina la actitud. La actitud que puede ser carmínica, apostrófica o enunciativa. Difícilmente pregunten qué actitud tiene el hablante lírico, así que no vamos a perder mucho tiempo deteniéndonos en esto, aparte que hay una clase anterior donde lo vimos ya de manera detallada. La actitud carmínica es la que habla desde el yo. Yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblos, dice Pablo de Roca. Dice Jorge Tellier, he recorrido tantos caminos y he cometido tantos errores. Risible vida, risible contradicciones, así fue y así será siempre. Dice Enrique Lin, ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No fui feliz, ello me fue negado, pero escribí. En los tres casos el poeta está hablando como a partir de sí, ¿cierto? Es en primera persona. En cambio, en la actitud apostrófica, el hablante lírico se refiere al objeto poético a partir de la segunda persona, o sea, a partir del tú. Como este verso de Huidobro, mujer, el mundo
está adornado con tus ojos. El cielo se hace más alto en tu presencia. Hermosos versos huidobreanos ahí. Ese es un gran poema con apóstrofe. Finalmente está la actitud enunciativa. La actitud enunciativa se refiere a lo eso, a la tercera persona. Lo eso, aquello que está ahí, allá, allá, allá. El patio de cerezas está sembrado color d'osamenta, y el marchitarse sin ruido no debe entristecer a nadie, de Jorge Teillier. Hay que ver en su contexto eso, Chacarro. Pero poetas machistas hay muchísimos, y el machismo es un rasgo de la cultura. No solo de los individuos, sino que la cultura tiene caracteres que muestran la opresión de género, ¿no? Sigamos. Otro aspecto de gran relevancia es el uso del lenguaje, cuyo carácter connotativo le otorga gran independencia frente al uso referencial del mismo. O sea, ¿qué significa esto de gran independencia frente al uso referencial del mismo? Si en un poema dice roñosa pala que sacas la tierra de mis días, puede estar hablando de una pala de verdad, pero también puede estar hablando de una pala figurada, de algo que hace que el hablante manifieste que algo está escudriñando en sus recuerdos, por ejemplo. Eso significa esto de la independencia frente al uso referencial. Las cosas no necesariamente quieren decir aquello que dicen de manera literal. Es decir, como ustedes dijeron anteriormente, hay una preponderancia del lenguaje figurado. Obvio que puede haber literalidad y usos referenciales. Esto no significa que no los haya. No significa eso. Significa que prepondera lo figurativo por sobre lo literal. Que prepondera la función poética y la emotiva por sobre la función referencial. Por esta razón, al leer un poema, debes estar atento a las diversas posibilidades significativas que ofrecen los versos. A diferencia de lo que ocurre en otros tipos de textos, argumentativos, expositivos, etc., en los cuales se nos dice, en un lenguaje estricto y llano, aquello que se nos quiere comunicar, los textos líricos son capaces de condensar una multiplicidad de sentidos, dado que lo que nos comunica excede la capacidad del lenguaje ordinario. A su vez, este es un lenguaje cargado de musicalidad, la que se expresa en la rima, el ritmo y la cantidad de sílabas del verso, elemento que constituyen parte fundamental del efecto estético perseguido por el poeta. De nuevo, la idea de que lo lírico puede condensar muchos sentidos en uno. O sea, un poema puede ser leído de muchas formas. Por ejemplo, Ankoku cita la metáfora de Pink Floyd, ser un ladrillo más en la pared, another brick on the wall. ¿Qué puede significar ser otro ladrillo más en la pared? Pensamos, ¿qué connota un ladrillo en una pared? Todos los ladrillos son iguales y se amontonan y se producen en masa. Entonces, ¿qué pasa si las personas son ladrillos? Significa que las personas son homogéneas, uno iguales a otros, que se amontonan y que hacen una pared, o sea, algo que separa, que incomunica. Pero también uno podría decir, como la interpretación que hace Braulio Aguilera, decir que cada uno sea un ladrillo y construyamos todos una pared, por ejemplo, si quisiéramos formar un movimiento de resistencia contra algo. Ahí ser un ladrillo en la pared significaría algo bueno, porque significaría que todos estaríamos unidos detrás de las mismas ideas o los mismos propósitos.
En el caso de Pink Floyd, evidentemente se usa en un sentido crítico. Ser otro ladrillo en la pared es ser otra persona igual producida en serie. Una de las ideas que tiene The Wall de Pink Floyd es que las personas son producidas en serie, ¿cierto? No, pues sí, sí, Chacarero, está bien. La interpretación de Pink Floyd es más o menos ser uno más del montón, pero no en el sentido meritocrático de creerse más bacán que el montón, sino en el sentido de hacer una crítica a cómo la sociedad genera o produce seres humanos. Bonnie Salvaje y si los raperos serían poetas, eventualmente sí. No veo ninguna razón para que los raperos no sean considerados como poetas. Este lenguaje enriquecido que nos ofrece la poesía se expresa en figuras literarias que corresponden a las diversas manifestaciones retóricas del lenguaje poético. Distinguimos dos tipos de figuras literarias. Remito a quienes quieran ver las figuras literarias más en profundidad a clases anteriores que hicimos en la primera parte del preu. No sé en este momento qué número de clase es, si alguien después me ayuda en el break para buscar las clases sobre figuras literarias, yo le estaría enormemente agradecido. Pero ahora las vamos a nombrar rápidamente. Están las figuras de pensamiento o de sentido, que se elaboran a partir del juego polisémico. ¿Qué es lo polisémico? La capacidad del lenguaje de significar muchas cosas. Esto es, son figuras que exploran los distintos significados que pueden evocar las palabras. Comparación, metáfora, metonimia, sinécdoca, hipérbole, antítesis, oxímoron, etc. Muchas gracias, señor Chacarero Conají. Para quienes quieran profundizar en esto, luego vean las clases 9 y 10, donde se vio con más detalle figuras literarias. Y luego están las figuras de dicción, que son aquellas que afectan la forma de las palabras o su posición a lo largo del verso. Aliteración, retruécano, anáfora, onomatopeya, síntetón, hipérbatón, etc. La forma básica de estructura de un poema es el verso, que corresponde al conjunto de palabras que por razones de sentido, ritmo, rima o cadencia se organizan en cada línea del poema. Junto con el verso, otro elemento estructural del poema es la estrofa, la que corresponde a un conjunto de versos entre los que se establece cierta unidad. Las estrofas se separan una de otra por un punto aparte. Miren, yo di la PSU el año pasado y en la sección de comprensión lectora no se preguntaba directamente por figuras literarias, pero sí se preguntaba, digamos, por el procedimiento que implica una figura literaria. Como en este verso, ¿qué es lo que se hace? Se toma la parte por el todo, se intercambia el sentido de esto por este otro. Así que yo les recomiendo igual estudiarlas. No postulé nada, la di para verla nomás. Además debes saber que los poemas poseen un objeto lírico. A ver, detengámonos en lo anterior. El verso es la línea. La línea de un poema, como esto. Así. Esto es un verso. La agrupación de versos es una estrofa. Esto es importante porque el enunciado de las preguntas puede referirse en el verso tal y tal. Si les preguntan solo por un verso, ustedes tienen que tomar en cuenta solo el verso. Si les preguntan por la estrofa, tomen en cuenta la estrofa.
pero es importante que estén al tanto de la diferencia entre verso, estrofa y poema. Un verso compone, o sea, varios versos componen una estrofa y varias estrofas componen un poema. Si les preguntan por un verso, fíjense en el verso. Ahí evalúan cuánto pesa el contexto. Pero al menos es importante que cachen la terminología, que cachen lo que es un verso y que cachen lo que es una estrofa. Hay pausas versales y pausas de estrofa. Eso se evalúa sobre todo para leer poemas. Pero se supone que cuando termina un verso uno guarda un silencio. No di matemáticas, jajaja. Di la PSU solo porque quería ver cómo era la PSU del lenguaje. Es una de las cosas que uno hace para mantenerse actualizado en su trabajo. Además, debes saber que los poemas poseen un objeto lírico, es decir, la persona, animal, cosa o situación que sirve al hablante para expresar sus sentimientos, y también un motivo lírico, que es el tema del que trata el texto poético. Por ejemplo, en el famoso soneto del poeta chileno Miguel Arteche, La bicicleta, el objeto lírico es la bicicleta, pero el motivo lírico es la nostalgia del tiempo de la infancia. Objeto, claro, objeto es aquello de lo que se habla, motivo es el tema más profundo de lo que se habla. Yo puedo hablar un poema del mar y ese va a ser mi objeto lírico, pero tal vez mi motivo lírico es la inmensidad y lo eterno, que van a pasar las generaciones de seres humanos y el mar va a seguir estando ahí. Saqué 400 puntos nihilismo. Y después me fueron a buscar los tipos que hacen, ¿cómo se llama? Cuando uno lo embargan y van a buscar los bienes a la casa, me fueron a buscar los bienes a mi casa por todos los puntos que quedé debiendo cuando di la prueba. En síntesis, para comprender correctamente los textos líricos, debe ser capaz de interpretar el uso connotativo del lenguaje, tomando en cuenta que el hablante lírico no es la persona real que escribe el poema, y que el objeto del que se habla no es necesariamente el sentido que se nos quiere comunicar. Y aquí está lo importante, por lo que debes estar atento a las relaciones que se establecen entre las palabras empleadas y las imágenes que evoca el hablante. Lo más importante es que seas capaz de apreciar en su totalidad la experiencia estética que constituye la lectura de un poema, dejándote llevar por la forma y sonoridad de las palabras y por las múltiples posibilidades de sentido que se ofrecen. A continuación te invitamos a resolver los siguientes ejercicios relacionados al género lírico. Vamos a leer primero el poema que se llama A la edad de las mujeres de Francisco Quevedo. Empiecen a leerlo ustedes porque necesito llenar mi vaso de agua. Vuelvo al tiro. Tengo la boca muy seca. Hace mucho calor hoy día en Santiago.
Volví, 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 volví. Volví, salud. Este es un poema derechamente machista, sí. No es que lo quiera justificar, pero para contextualizarlo nomás, Quevedo lo escribió el siglo XVII, cuando todo el mundo era machista. Ahora, afortunadamente, las mujeres adquirieron conciencia de estas temáticas y algunos hombres también adquirieron conciencia de estas temáticas y se intenta que no se reproduzcan estos rasgos en la cultura. De 15 a 20 es niña, buena moza. De 20 a 25 y por la cuenta, gentil mujer de 25 a 30, dichoso aquel que en tal edad la goza. De 30 a 35 no alborosa, mas puédese comer con sal pimienta, pero de 35 hasta 40 anda en vísperas ya de una coroza. A los 45 es bachillera, ganguea, pide y juega del vocablo, cumplido los 50 da en santera, y a los 55 echa el retablo, niña, moza, mujer, vieja hechicera, bruja y santera, se la lleva el diablo. Ay, ay, ay. Este Quevedo. Sobre las opiniones del hablante del poema, es verdadero afirmar que 1. Las mujeres de 15 a 20 son buenas mozas. 2. Tiene una predilección por las mujeres de 25 a 30. 3. Manifiesta reticencias sobre las mujeres de 35 años en adelante. Reticencias, la palabra reticencia significa dudas, lejanías, una mala predisposición hacia algo. Eso es una reticencia. Una mala disposición hacia algo. Predilección es preferencia, así tal cual. Algunos se la juegan por la E, otros se la juegan por la E. Vamos a ver. La respuesta correcta es la D. Eso significa que la 1 no es correcta. Veamos el poema. De 15 a 20 es niña. Es buena moza de 20 a 25. Fíjense que hay un punto seguido. Por eso no es correcta. O sea, un punto seguido, un punto y coma. De 15 a 20 es niña, buena moza, de 20 a 25. Y por la cuenta, gentil mujer de 25 a 30, dichoso aquel que en tal edad la goza. Claro, de 25 a 30 le gustaban a Quevedo. Y ya de 35 en adelante no le gustaban en nada.
El poema constituye principalmente una A. Crítica a las mujeres que alcanzan una edad avanzada. B. Acusación de brujería hacia las mujeres de su época. C. Caracterización de las sucesivas edades de las mujeres. D. Declaración de preferencia por las mujeres de mediana edad. E. Enumeración de los defectos de las mujeres según su edad. Esta pregunta es evidentemente una pregunta de... ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad, mis amigos? Una pregunta de síntesis, evidentemente. Porque lo que se nos pide no es que saquemos el sentido particular de tal o cual verso, sino lo que el poema constituye principalmente. Veamos entonces. Redoble de tambores. C. Efectivamente, todas las demás, A, B, D y E, refieren a aspectos parciales del poema. Solo C refiere al poema en su totalidad. Por eso nos ayuda a desprender de este enunciado el saber que es lo que se nos está pidiendo es una síntesis global. ¿Cuál o cuáles de las siguientes opiniones peyorativas que nuestra cultura ha tenido sobre las mujeres aparece o aparecen en el poema leído? 1. Las mujeres vistas como objeto para el goce de los hombres. 2. Las mujeres jóvenes son fáciles de engañar. 3. Las mujeres ancianas vistas como brujas. Opiniones peyorativas. Preguntan por la palabra peyorativo. La palabra peyorativo significa despectivo. O una opinión peyorativa es una mala opinión de algo. Peyorativo viene de peor también. Tiene la misma raíz, creo. La respuesta correcta es B. Como la mayoría lo dijo, el tema de que son fáciles de engañar no aparece en el texto. Sí aparecen las mujeres vistas como objeto del goce de los hombres, ¿cierto? Gozar una mujer. Entonces la mujer es reducida a la condición de objeto. También la visión de las mujeres de edad avanzada como brujas. Cumplidos los 50, dan santera. Hechicera, bruja y santera. ¿Ven? En la segunda estrofa, el verso que dice, más puede comer con sal pimienta. A. Se emplea para destacar las virtudes de las mujeres experimentadas. B. Es una metáfora para realzar la belleza de las mujeres de cierta edad. C. Alude a que las mujeres de 30 a 35 años son desaliñadas. D. Compara a las mujeres con un plato de comida que no es del todo rechazable. E. Expresa el rechazo del hablante lírico hacia las mujeres de 30 a 35 años.
Estoy sacando mi ki. Ya. Esperen, déjenme reubicar. ¿Quieren ver el verso de nuevo? Ahí está. Es como que son arreglables igual, ¿o no? En la opinión de nuestro polémico amigo. La alternativa correcta entonces es la D. A ver. Es un plato de comida que no es del todo rechazable. ¿Cuál de las siguientes sentencias tiene el mismo sentido que los dos últimos versos? A ver, ¿qué dicen? B, O, B, E. C. A ver, ¿cuáles son los dos últimos versos? Vamos a ver. La respuesta correcta es la E. Esto porque los últimos dos versos dan una secuencia temporal que se supone le ocurriría a toda mujer, porque aquí está hablando de las mujeres en general. Esto lo podemos inferir también por el título del poema, la de las mujeres. O sea, no es que solo a una mujer le ocurra esto,
Quevedo está generalizando y diciendo que toda mujer va a pasar por este proceso. Entonces la respuesta correcta es E. Oh, este poema es terrible, es hermoso y terrible. Con este poema nos vamos a la pregunta desafío después. Pero antes, un mensaje. A mí me gusta cuando ustedes hacen preguntas bien hechas, porque un espíritu emprendedor sabe cómo formular sus preguntas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, vamos a leer este poema y vamos a dejar las primeras preguntas como preguntas desafío. Hay solo dos países, el de los sanos y el de los enfermos. Por un tiempo se puede gozar de doble nacionalidad, pero a la larga eso no tiene sentido. Duele separarse, poco a poco, de los sanos a quienes seguiremos unidos hasta la muerte, separadamente unidos. Con los enfermos cabe una creciente complicidad que en nada se parece a la amistad o el amor. Esas mitologías que dan sus últimos frutos a unos pasos del hacha. Empezamos a enviar y recibir mensajes de nuestros verdaderos conciudadanos. Una palabra de aliento, un folleto sobre el cáncer. Ya, esta pregunta es suficientemente desafiante. Entonces vuelvo en un poquito.
África, pásalo bien. Elefantes y jirafas también. África, pásalo bien. Elefantes y jirafas también. África, África, África. Rusia, Rusia, Rusia. África. Ya, volvemos de la pregunta desafío. Eso significa que yo tengo que volver a salir en pantalla, que es lo que estoy haciendo ahora. Ahí ya, ahí estoy. Ya, hay que inferir del hablante una de las siguientes posibilidades. Una posibilidad es que el hablante crea que los dos países son iguales. Otra posibilidad es que el hablante se siente extranjero dentro de su propio país. Otra es que el hablante se considere dentro de del grupo de los sanos. Otra que se considere dentro del grupo de los enfermos. Y otra que cree que sanos y enfermos son igualmente conciudadanos. Evidentemente que el que sean iguales o que son igualmente conciudadanos no es posible, porque primero hay una distinción. Si los dos países fueran iguales, no tendría sentido distinguir que hay uno u otro. Lo mismo que diga, se puede gozar de la doble nacionalidad por un tiempo, pero a la larga no tiene sentido. Ahora, ¿cómo podemos inferir algo? ¿Qué podemos inferir? Lo que podemos inferir es que el hablante se sienta a sí mismo del país de los enfermos. Duele separarse poco a poco de los sanos, a quienes seguiremos unidos. ¿Seguiremos quiénes? Los enfermos. Nosotros los enfermos. Por eso con ellos cabe una creciente complicidad. Empezamos a enviar y recibir mensajes de nuestros verdaderos conciudadanos, los enfermos de nuevo. Ahora, si uno sabe del contexto, sabe que este texto corresponde a un libro de Enrique Lin que se llama Diario de Muerte, que son textos que escribió mientras pasaba sus últimos días de vida. Son los últimos textos del poeta chileno Enrique Lin. Quizás el poeta más importante de la segunda mitad del siglo XX. Febas pregunta, ¿cómo sabemos que se encuentra en el mundo de los enfermos? Porque habla de los sanos como ellos. Los sanos, fíjate, los sanos son ellos, de los que duele separarse. Seguiremos unidos. ¿Quiénes? Los enfermos. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la calidad de su unión? Separadamente unidos. ¿Quiénes si no serían estos enfermos? Con los enfermos cabe una creciente complicidad. Con los otros enfermos, como uno, o sea, como el que habla. Dice, empezamos a enviar y recibir mensajes de nuestros verdaderos conciudadanos. ¿Quiénes son tus conciudadanos? Los que tienen la misma ciudadanía, la misma nacionalidad que tú. Esta es otra marca textual.
lo de nuestros verdaderos conciudadanos, una palabra de aliento, un folleto sobre el cáncer. Los conciudadanos en este caso son los enfermos. Entonces, si no me equivoco, la respuesta correcta es la D. Texto 2, pregunta 1, D. Dos. Lee el siguiente fragmento. Con los enfermos cabe una creciente complicidad, que en nada se parece a la amistad o el amor, esas mitologías que dan sus últimos frutos a unos pasos del hacha. La expresión destacada se usa con el propósito de A. Referir un mito donde aparecen hachas y frutos. B. Negar la existencia de la amistad y el amor en los enfermos. C. Manifestar escepticismo con respecto a la amistad y el amor. D. Aludir a los héroes mitológicos que cultivaron la amistad y el amor. E. Establecer la imposibilidad con respecto a la amistad entre sanos y enfermos. Aquí tienen que tener cuidado con los matices, porque dice que son mitologías que dan frutos. Si dan frutos, no es que no existan. Y el hacha es claramente una metáfora de la muerte. Entonces, la amistad y el amor serían mitologías que dan frutos, pero poco antes de morir ya no importarían mucho. O eso es lo que está sintiendo el hablante en este momento. Además de decir que el autor empírico seguramente estaba sintiendo eso. Exacto, no imposibilita o niega, ni niega. Lo que hace es dudar. Veamos la respuesta correcta. Chun, 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 chun. La respuesta correcta es C. Es la duda con respecto a la amistad y el amor, ¿cierto? La amistad y el amor que cuando ya se está próximo a la muerte para el hablante pierden sentido, ya no dan frutos. La respuesta correcta es C. Manifestar escepticismo con respecto a la amistad y el amor. Al decir que son mitologías, manifiesta que son realidades ficticias, sus últimos frutos, o sea, que dan frutos. Se reconoce que efectivamente dan frutos. ¿Qué es una mitología? Algo que se cuenta para darle sentido al mundo. Algo que da frutos es algo que tiene efectos, que tiene sentido, que se te devuelven algo. Entonces, el hablante piensa que las mitologías dan frutos, pero dan sus últimos frutos a unos pasos del hacha. ¿El hacha qué es? El corte. El corte entre la vida y la muerte. Entonces uno dice, aquí hay escepticismo sobre la amistad y el amor. No hay negación de la amistad y el amor, ni establecimiento de la imposibilidad de la amistad y el amor. El escepticismo es la duda.
en este contexto. Cuando se dice yo soy escéptico con respecto a tal y cual cosa, uno está diciendo estoy dudoso frente a tal y cual cosa. En el contexto en el que aparece la expresión doble nacionalidad, esta se emplea para A. Expresar que todos vivimos actualmente en un país enfermo. B. Decir que estar sano o enfermo es indiferente hasta cierto punto. C. Señalar que todas las personas están enfermas, aunque no se den cuenta. D. Establecer una metáfora entre los países y el estado de salud de las personas. E. Mostrar que hay personas que disfrutan de su enfermedad durante un tiempo. ¿Quieren ir al contexto? Retengan las alternativas. Les doy un minuto para que las retengan y nos devolvemos al poema. Ya, miren. Ya, entonces... La respuesta es B. Este se refiere a este primer momento en que la salud y la enfermedad no han definido claramente las fronteras. Por un tiempo se puede gozar de doble nacionalidad, o sea, no estar ni tan claramente sano ni tan claramente enfermo, y eso hasta cierto punto, claro. Pero llegado a cierto punto, cierto, todos vamos a estirar la pata, po. Era B. Ya, miren. Esta es, digamos, de una interpretación global, una caracterización global más bien. En el poema anterior, la visión predominante del hablante lírico sobre la enfermedad es irónica, objetiva, idealista, burlesca o pesimista. E, E, C, E. Veamos la respuesta. La respuesta correcta es E, pesimista. ¿Por qué pesimista? Porque es precisamente por lo de la mitología que dice Fer, entre otras cosas. El hablante no tiene ninguna perspectiva de esperanza, ni piensa en la trascendencia, ni está contento con la idea de que se va a morir pronto. Bueno, nadie estaría contento, pero alguien podría tener una actitud más resignada en un buen sentido,
o verlo como más chiste. Pero en efecto, el hablante de este poema no tiene ninguna esperanza con respecto a su situación y no encuentra ninguna posibilidad de redención. Margaret, para que fuese irónica, nos tendría que quedar claro que está queriendo decir lo contrario a lo que dice. En pocas palabras. Y eso no es fácil de detectar en el poema, a menos que lo sobreinterpretemos en un sentido irónico. ¿Y por qué sí idealista, Braulio? Yo no encuentro que tenga nada idealista el poema. Sería idealista si construyera un ideal de la muerte y se pusiese a hablar de la trascendencia y de que en la muerte o en la enfermedad se cultiva un estado que te predispone hacia la muerte y hacia irte hacia otros reinos, etcétera. Exactamente, como dice Sofía, una visión idealista, y esto le sirve para la muerte, para el amor o para cualquier tema, se fundamenta en que el ideal, o sea, la idea que se tiene sobre algo, se antepone a la realidad. Entonces, la realidad, que siempre es precaria, que siempre le faltan cosas, convengamos, se completa con el ideal. Y aquí el poeta está diciendo una situación descarnadamente real, tal como es la enfermedad. Si es un poema descarnado. Pero es un gran poema. Miren, estoy puro estorbando aquí. Voy a salir para esta pregunta. Chao. Lee el siguiente fragmento. Duele separarse poco a poco de los sanos a quienes seguiremos unidos hasta la muerte, separadamente unidos. Los versos anteriores quieren decir qué. A ver, ¿cuál me dan como correcta? ¿Hay consenso en qué es la B? Veamos. Texto 2, pregunta 5, B. Exactamente. Además, la habilidad que tenían que emplear en este texto era la de transformar. Es decir, lo que aquí dice de manera figurada, buscar cómo se dice de manera literal. Aunque se quiera permanecer junto a las personas saludables, se tiene conciencia de la muerte inevitable. Les voy a preguntar cómo va la clase hasta ahora, porque yo valoro los comentarios.
Los espíritus emprendedores valoran todos los comentarios. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. La pregunta anterior, les confirmo, les reafirmo, era la B. Ya. Los jubilados beben lentos sus vasos de vino. No, de nuevo. Cada poema requiere una entonación especial. Los jubilados beben lentos su vaso de vino, miran en el diario los avisos de las defunciones, hablan de la humedad, del reumatismo y luego se quedan en silencio. No hay reloj frente a la barra y el calendario ya no sirve de nada. Guido Eitel, El bar de los jubilados. Sin nihilismo, la selección de poemas fue hecha especialmente para ti. Según lo que manifiesta el hablante en los versos, no hay reloj frente a la barra y el calendario ya no sirve de nada. Se puede entender que a los jubilados solo les queda la muerte por delante. B, el bar es un lugar donde parece que no pasa el tiempo. C, el tiempo no tiene mayor trascendencia para los jubilados del bar. D, la vida no tiene sentido para aquellos que han dejado la actividad laboral. E, los jubilados viven un tiempo propio, ajeno al del resto de la gente. ¿Quieren ver el poema de nuevo? Chum, 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 chum. Para pa pam pam pam. Para pa para pa para pa para pa para pa pam pam pam. Para pa para pa para pa para pa 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 pa. Puru 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 puru. Victoria, puedes dar todas las críticas constructivas que gustes. Sofi, Victoria. Ya. Vamos a la respuesta. C, ¿cierto? Y queda más claro por qué es la C. Cuando uno piensa que varias de estas respuestas podrían ser buenas, pero le ponen más enjundia, le ponen más significado de lo que debería, de lo que el poema nos dice. Por ejemplo, que los jubilados viven en un tiempo propio, podría ser, pero nos faltan elementos para poder afirmar eso. Que la vida no tiene sentido para aquellos de... no, este definitivamente no es.
que el VAR es un lugar donde parece que no pasa el tiempo, está cerquita, pero igual interpreta un poco más. Igual que a los jubilados solo les queda la muerte por delante. No, no dice eso. De hecho, dice que les queda este espacio-tiempo que es el VAR. La C, que diga, no hay reloj frente a la barra y que el calendario no sirve de nada, o sea que no se usa, significa que para los jubilados que están en el VAR, los instrumentos de medición del tiempo, como el reloj y el calendario, no sirven. Hay relojes Febas, podría ser lo que tú dices, pero recuerda que la pregunta nos sitúa frente a estos dos versos. Y mirar los avisos de defunciones no necesariamente lo hacen quienes esperan la muerte. Quijaj, 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 quijaj. Escasqueyengo quiengo, canjango, canjango. Esta está difícil. ¿Cuál es la interpretación más correcta para la alusión al reumatismo? A. Trae el discurso de la medicina al poema. B. Refiere a que uno de los ancianos tiene reumatismo. C. Trae la referencia a las dolencias de los trabajadores. D. Es una crítica a la desatención médica de los ancianos. E. Hace una referencia a una experiencia común a los jubilados. ¿Vamos al poema? Estas son preguntas que yo ni loco la haría sin volver al poema. Ahí está. Todos hablan de la humedad y del reumatismo. Es algo común a todos los ancianos, ¿cierto? Esa respuesta la sé porque la pregunta la hice yo. No todas estas preguntas las hice yo, pero esta pregunta la hice yo. Así que estoy seguro que es la E. Me di cuenta después, eso sí, de que la hice. Este no lo hice yo. En el poema, el VAR representa A. Los vicios de los jubilados. B. La vida retirada de los jubilados. C. El abandono en el que se encuentran los jubilados. D. El tránsito entre la vejez y la muerte. E. El absurdo de la vida inactiva. ¿Hay juicio de valor? Esa es la pregunta que tendrían que hacerse. No hay juicio de valor, ¿cierto? Es más bien descriptivo. Por eso, la respuesta correcta es la B. La vida retirada de los jubilados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. En el VAR los jubilados ahogan el dolor que les produce su situación. B. Los jubilados sienten interés por ver quiénes han muerto últimamente.
C, los jubilados miran el diario buscando nuevas oportunidades laborales. D, la ausencia de un reloj en el bar les recuerda que el tiempo se les acaba. E, las enfermedades son comunes en las personas que frecuentan los bares. Veamos la respuesta. Lo que nos dice es que ellos miran las defunciones, o sea, les interesa saber quiénes han muerto. Lo demás no está en el texto. No sabemos si ahogan el dolor o en verdad están contentos, tal vez están contentos compartiendo nomás. ¿Por qué tendríamos que pensar que están ahogando el dolor? Uno puede ir a un bar porque está contento y quiere estar con sus amigos y bueno, está bien, pues. En cambio, si ven en el diario la parte de los muertos, es porque quieren saber quién ha muerto, pues si no, no lo harían. Vamos a dejar planteado este poema que lo vamos a trabajar mañana. Lo vamos a leer. Mañana lo leeremos de nuevo. ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios, la luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra, de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Gonzalo Rojas, que se ama cuando se ama. Miren. No. ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Eso fue en respeto y en homenaje al gran Gonzalo Rojas. Y ahora, queridos y queridas, me toca despedirme, no sin antes decirle que nos vamos a volver a ver mañana. Eso, pues mañana vamos a continuar vamos a seguir leyendo textos de género lírico. Eso. Así que mañana a las 6:30 nos vemos de nuevo. Adiós.